queremos comenzar este evento agradeciendo a los asistentes, tanto presenciales como por videoconferencia, vuestro interés por este tema. Y queremos agradecer también al colegio pues, todo el apoyo que nos ha dado para la realización de las jornadas. Agradecer a las asociaciones participantes, la Asociación Española de Linfangioleiomyomatosis, la Asociación Madrileña de Trasplantados Pulmonares, la Fundación contra la Hipertensión Pulmonar, pues su colaboración y su participación en las jornadas. Y, bueno, pues mención especial merece el centro de CILSEM, con nuestros compañeros Paula Álvarez y Miguel Gil, que, bueno, pues van a estar traduciendo a lengua de signos todas las jornadas. Entonces, cuando le hicimos la propuesta, se mostraron muy dispuestos a venir con nosotros y bueno, pues nos parecía que era una oportunidad para contribuir a la normalización e integración en nuestra sociedad y más en concreto en nuestra profesión, pues de las personas del colectivo con discapacidad auditiva. Entonces, bueno, pues especialmente a ellos, gracias por estar aquí. Y nada, pues por último destacar la participación de los miembros del GEN, que de una forma u otra han contribuido a la realización y a la difusión de las jornadas, o sea que chicas y chicos que tenemos por ahí uno, muchas gracias por todo lo que habéis hecho. Y bueno, con la realización de estas jornadas se pretende reivindicar y remarcar la importancia de la labor del psicólogo en el abordaje que requieren las enfermedades respiratorias minoritarias. Enfermedades que son físicas y que, bueno, pues como tal están muy vinculadas al ámbito médico y dependen de lo que es el avance médico y científico, pero que, como iremos viendo a lo largo de esta mañana, pues conllevan también una importante carga emocional y psicológica, cuyo manejo pues es fundamental para el bienestar personal y del entorno del afectado y de su ambiente, ¿no? Y para la mejora de la calidad de vida. Entonces, bueno, pues veremos que la soledad, el aislamiento, el miedo, la tristeza, la culpa, la ansiedad, el duelo por las capacidades perdidas, por los proyectos abandonados, por la gente que va quedando en el camino, la incertidumbre, la negación, la desesperanza, la esperanza, el empoderamiento, la adaptación a los cambios, la aceptación de la enfermedad y de lo que conlleva, el cambio de prioridades, de proyectos. Bueno, pues son solo algunos de los procesos psicológicos por los que van a pasar las personas afectadas por enfermedades respiratorias minoritarias. Entonces, bueno, pues ahí vemos toda esa carga emocional y psicológica que conllevan. Y, bueno, pues con ellos vemos también la importancia del profesional de la psicología en estas patologías, que puede intervenir fortaleciendo las potencialidades de la persona y proporcionándole las herramientas necesarias para enfrentarse a esa montaña rusa de emociones. Y además, bueno, con estas jornadas también, jornadas que se enmarcan dentro de las actividades realizadas por el Día Mundial contra la Hipertensión Pulmonar, que si no me equivoco tuvo lugar el 5 de mayo. Y bueno, pues acompañando también la presentación del libro Raras pero Interesantes de AELAM, de la Asociación de, a ver si lo digo bien, Linfangioleiomyomatosis, pues queremos contribuir a la difusión y conocimiento de estas patologías a toda la sociedad. Entonces, comentaros que seguro que habéis visto a la entrada que hay una mesa con libros y con pues algunas pulserillas y tal, que bueno, pues que los venden las asociaciones. Los libros es el libro que os estábamos comentando, de Raras pero Interesantes, de la Asociación de Linfangioleiomyomatosis, y las pulseras y los avalorios pues son de la Fundación contra la Hipertensión Pulmonar, ¿vale? Entonces ahí tenéis el acceso para que echéis un vistacillo, que la verdad es que son cosas bastante chulas y bastante interesantes. Y sin más, vamos a dar paso ya a lo que es la chicha de las jornadas. Vamos a empezar con nuestra compañera Carmen Laborda López, que es psicóloga del Servicio de Atención Psicológica de la Federación Española de Enfermedades Raras, de FEDER, en Madrid, que nos va a hacer una ponencia titulada Un abordaje integral para las personas con enfermedades raras, claves para la mejora de su salud y calidad de vida. Bueno, pues con esta ponencia vais a empezar a conocer lo que son estas enfermedades. Dejo paso. Un segundito. Que me voy.
bien, ya lo tengo. Buenos días a todos. Bueno, como bien ha dicho mi compañera Irene, yo soy Carmen, soy psicóloga de FEDER en Madrid, de la plataforma de movimiento asociativo de la Federación Española de Enfermedades Raras. Lo primero quiero agradecer, por tanto, a las asociaciones que hoy están aquí, ¿no? Como bien ha dicho mi compañera Irene, la Fundación Española contra la Hipertensión Pulmonar y AELAM, que nos acompañan y que hacen también, bueno, colaboran, ¿no?, en que esto sea posible, ¿no? Al colegio, como entidad colaboradora, y al grupo de enfermedades neurodegenerativas raras y crónicas por hacer posible, a mis compañeras también. Creo que es importante que abordemos de forma integral, ¿no? Es el comienzo de estas jornadas, ¿no? La importancia de la coordinación, de dar a las personas que conviven con enfermedades poco frecuentes todo lo necesario para mejorar su calidad de vida, ¿vale? Y por tanto también a sus familias, a su entorno, de que entre todos los agentes implicados logremos mejorar su vida y logremos llevar a cabo acciones para que sean uno más en la sociedad, para que todas las personas tengan una mejor y mayor inclusión en la sociedad. ¿Qué son las enfermedades raras? Se las define como poco frecuentes, ¿no? Es una terminología que además el movimiento asociativo siente mucho más suyo, ¿no? por la prevalencia que significa el término raro, ¿no? En castellano es verdad que el raro tiene algunas connotaciones que quizás sean negativas, que no ocurre con el término anglosajón, pero que en castellano sí que ocurre, y que bueno, con el poco frecuente entendemos más que se debe a la prevalencia, ¿no? 1 de cada 2.000 personas es el dato que desde la OMS se cataloga para catalogarlo como enfermedad poco frecuente. Son a menudo muy complejas, tienen diversos síntomas y diversas especificidades con gran complejidad. Son la mayoría crónicas y degenerativas. Entre el 6 y el 8% de la población, 3 millones de personas en España conviven con una enfermedad poco frecuente. Más imaginaros sus familias, que por supuesto acompañan y conviven también con la persona que tiene la enfermedad, más todo su entorno, ¿no? O sea, que al final somos muchos. Yo creo que esto es algo con el que debemos comenzar, ¿no? La fuerza del movimiento asociativo, la fuerza de que muchas personas se dieron cuenta de que entre ellos, de forma separada, eran pocos, la prevalencia era baja, pero que uniéndose con la fuerza, ¿no?, de lo que tiene el que muchas personas se junten y promuevan diferentes acciones en su mejor calidad de vida, pues al final lo que ocurre es que somos muchos, que somos 3 millones solo de personas que conviven, muchas familias y muchas personas que van implicándose de una forma u otra, ¿no? Porque se van sensibilizando, porque tienen en su entorno a alguien que convive con ello, o porque son entidades, instituciones que empiezan a darse cuenta de la importancia que tiene llevar a cabo acciones que mejoren su vida. Hay una frase que creo que determina mucho lo que es el movimiento asociativo, ¿no? Luchar para vivir la vida, para sufrirla y para gozarla. La vida es maravillosa si no se la tiene miedo. Yo lo que me voy encontrando en este año, llevo un año trabajando en FEDER, es esto: personas que luchan cada día por vivir la vida, por también sufrirla con dignidad, por también, como todos, que todos en algún momento dado, además, podemos padecer una enfermedad poco frecuente o cualquier otro tipo de enfermedad, o podemos tener un reto en la vida que nos haga necesitar de otros, ¿no? Y necesitar que haya una real inclusión entre todos. Pues al final, poco a poco, vamos dándonos cuenta de que con esa lucha, con ese coraje que detectamos en las personas, vamos alcanzando diferentes logros que hemos visto en un crecimiento en estos últimos años, que lo hablaba antes con Agustín, que se empieza a notar, ¿no? Que esos cambios empiezan a notarse, y eso es una buena noticia. Las enfermedades poco frecuentes, en su mayoría, 2 de cada 3 personas, 2 de cada 3 niños comienzan en la edad temprana, ¿vale? Tienen un comienzo precoz, en torno a los 2 años. Tienen dolores crónicos 1 de cada 5 personas, conviven con algún tipo de dolor crónico o fatiga. Hay un déficit en el desarrollo motor, sensorial o intelectual en 1 de cada 3 personas. Son datos que creo que son importantes.
y en casi la mitad de los casos el pronóstico vital está en juego. Por lo que estamos, yo creo que con esta información lo que nos damos cuenta es la importancia del diagnóstico, de que haya un diagnóstico precoz, de que haya una atención temprana, ¿no? Realmente hay muchos casos en los que el haber tenido una detención temprana, un diagnóstico precoz, pues ha salvado una vida, o ha hecho que al menos la vida se prolongue durante mucho tiempo, ¿no? Hay casos de enfermedades concretas. Tengo aquí a mi compañera de la Asociación de Leucodistrofias, un caso real, ¿no?, de un niño que ha tenido un diagnóstico precoz y que ha mejorado su calidad de vida, que puede seguir conviviendo con ayudas asistenciales, pero convivir con la enfermedad. Y otro caso que por no llegar a tiempo el diagnóstico, pues realmente la degeneración de la enfermedad ha sido mucho más rápida, ¿no? Esto es una realidad que viven las familias día a día y que tenemos que darnos cuenta de que por eso todos tenemos que trabajar para mejorar el diagnóstico, para mejorar su calidad. Hay unas problemáticas comunes que todo el movimiento asociativo de enfermedades raras nos transmiten, ¿no?, que son necesidades comunes. Desconocimiento del origen de la enfermedad y desconcierto y desorientación en el diagnóstico. Las personas que buscan diagnóstico, que comienzan a hacer ese peregrinaje, la media de años que tienen que realizar ese peregrinaje por diferentes centros hospitalarios, asistenciales, es de 5 años. Imaginaros lo que significa estar 5 años buscando un diagnóstico, ya no un tratamiento, ya no una cura, que eso es algo que en las enfermedades poco frecuentes pues se da en muy bajo porcentaje. Es un peregrinaje solo para tener un diagnóstico, para comprender qué me está ocurriendo, ¿no? Hay casos que llegan hasta 10 años de peregrinaje, los tenemos cada día. Falta de protocolos de la enfermedad, falta de coordinación entre el sistema sanitario, entre la continuidad asistencial, entre la atención primaria y la atención hospitalaria y los especialistas. Falta de cobertura legal para la investigación, muy importante. Falta de medicamentos específicos, de tratamiento específico para tratar la enfermedad. Rechazo social, pues muchas veces por falta de información, por falta de sensibilización, por falta de inclusión social. El sentido de ser único, de sentirnos únicos, ¿no?, y de sentirnos aislados porque no se comprende la enfermedad, porque no se conoce. Desinformación sobre cuidados, sobre ayudas técnicas, sobre recursos que tienen para su día a día, ¿no?, para sus actividades de la vida diaria, para su autocuidado. Y falta de ayudas económicas también, de recursos económicos. Todo esto se agrava, ¿no?, en lo que significa pues, un diagnóstico como este y una falta de información, ¿no?, por la desesperación psicológica. Aquí nosotros tenemos mucho que hacer en esa atención. Por la falta de esperanza terapéutica, ¿no?, como hemos dicho, por la ausencia de ayuda prácticas en la vida diaria y por la falta de difusión social. Por eso es tan importante estos foros de difusión y de información, ¿vale?, para que de alguna manera todos nos hagamos cargo de la necesidad que tiene el coordinarnos juntos. El 67% de los pacientes, en un estudio que realizamos, creen que no se proporciona suficiente información en el diagnóstico ni en el curso de la enfermedad, con un 70% de los pacientes que lo viven así, ¿no?, que no encuentran suficiente información para estos recursos. Con estas necesidades nace el movimiento asociativo. Nace porque muchas familias se juntan para decir: necesitamos ayuda, necesitamos recursos, necesitamos unirnos para buscar información, para tener servicios y para que otras familias que vengan después de nosotros puedan tener mejores oportunidades, mejor inclusión en la sociedad, más información, mayor diagnóstico, más investigación, para que todas estas necesidades y todo lo que conlleva convivir con la enfermedad, de alguna manera el impacto también psicosocial y psicológico disminuya. De aquí nace el movimiento asociativo, se junta, se une, es la fuerza de la participación. Se crean servicios como la información y orientación, servicios del movimiento asociativo, de FEDE, de las asociaciones, de las plataformas, de las asociaciones, para que de alguna forma todos tengamos una información coordinada, información de calidad, información para saber sobre la enfermedad, para saber sobre los síntomas, para tener información sobre todos los recursos existentes, para llevar a cabo estudios de necesidades que nos digan
qué pasos tenemos que dar para buscar los centros asistenciales de mayor experiencia, de mayor referencia, los expertos de mayor referencia, para unirnos todos en esto. Hay un bagaje, ¿no?, que ya se ha ido logrando, ¿no?, en torno a acciones y estrategias que integran estas necesidades, ¿no? Ya en el 2009 nace la Estrategia Nacional de Enfermedades Raras en España, que surge de 1999 del Comité de Expertos de Europa, que plantean que es necesario que la institución también entre en juego en esto, ¿no? Gracias a que el movimiento asociativo reivindica esta necesidad, reivindica que haya instituciones, sociedades, expertos que se aunan y se coordinen con el movimiento asociativo. En 2014 se actualiza y desde ahí, desde la Estrategia Nacional, nace la necesidad de hacer planes también integrales, planes de actuación por cada una de las comunidades, que también de alguna manera tengan sus propias líneas de actuación, porque sabemos que cada comunidad autónoma puede tener una especificidad en sus competencias, que hay desigualdad entre las comunidades autónomas, esto es una realidad que vivimos, y por lo tanto se necesita también no solo tener una estrategia nacional, sino también cubrir necesidades que cada una de las comunidades detecten, ¿no?, y que cada uno de los movimientos asociativos de cada comunidad detecten. De aquí van haciendo planes, este es el momento en el que nos encontramos, ¿no? Esta es una novedad que ahora mismo se está elaborando y que necesitamos potenciar, ¿no? En este momento, en varias comunidades autónomas ya se están creando o elaborando planes integrales, y en Madrid también, estamos en ese momento, ¿no?, en el que llevar a cabo líneas que mejoren estas necesidades, ¿no? Líneas en torno a sistemas de información, líneas en torno a la prevención y la detección precoz, ante la atención sanitaria y la coordinación, como hemos dicho, de atención primaria, pediatras, de médicos de familia, ¿vale?, y la coordinación con especialistas. Las personas que conviven una enfermedad, hemos dicho que muchas veces necesitan varios especialistas, ¿no?, porque hay varios síntomas y varias necesidades terapéuticas y médicas. Entonces, imaginaos lo que es para una persona que no haya esa coordinación, ¿no?, que tenga que ir un día a un especialista, otro día a otro especialista, otro día a otro. Para su vida diaria eso es un impacto enorme, es que realmente tienen que, tanto si son padres de niños como si son personas adultas que tienen la enfermedad, tienen que dejar muchas veces su vida laboral, educativa, parar sus momentos de ocio, sus momentos de familiares, todo por tener que llevar a cabo esa continuidad asistencial, ¿no? Si de alguna forma coordinamos que esa persona, por ejemplo, tenga simplemente en un día todas las citas médicas porque los especialistas se coordinen, estamos mejorando su atención y su vida diaria, simplemente solo con ese cambio, ¿no? Si además esos especialistas se coordinan y coordinan, por ejemplo, la medicación, la adherencia al tratamiento y coordinan ese tratamiento de alguna forma, estamos mejorando también su calidad de vida, ¿no? Esta coordinación es importantísima, da una atención integral entre todos los especialistas. Terapias, trabajar líneas de medicamentos, de asistencias, de unidades de experiencia, de expertos, de unidades de experiencia y de centros de referencia, que ahora hablaremos, ¿no?, de expertos asistenciales sobre la enfermedad. Coordinación también interinstitucional, sociedades, colegios, todo esto con el apoyo de la participación y el movimiento asociativo, ¿no?, que es el agente de cambio, que al final son los pacientes hablando y diciendo esto es lo que necesito y esto es lo que quiero que me deis y esto es el derecho que tengo a que me lo deis. La investigación y la formación, ¿no?, estos espacios de formación y de información muy importantes. Formación también a agentes asistenciales y a médicos y a todo tipo de también especialistas y profesionales de la atención sociosanitaria, psicólogos, terapeutas ocupacionales, logopedas, fisioterapeutas, hay todos los agentes implicados. Todas estas necesidades, bueno, pues se marcan gracias a estudios que el movimiento asociativo lleva a cabo, ¿no?, con apoyos de las plataformas, con apoyos de investigación, donde se ve el impacto de las familias, económicos, demoras en los diagnósticos, en los tratamientos, dificultades de acceso a los recursos, ¿vale? Y de aquí nacen todas estas estrategias.
hay cosas que ya hemos ido logrando, ¿no? Logros como la guía y el mapa de enfermedades poco frecuentes, logros como guías de evaluación de la discapacidad, cosas que vosotros también como profesionales, como parte de la sociedad, pues creo que son herramientas que también os pueden ser muy interesantes, ¿no? Quiero marcar aquí una plataforma que se llama Orfanet, ¿vale? Que es una plataforma sobre información de enfermedades, pues si en algún momento como profesionales, como personas que estáis interesadas, queréis saber más sobre una enfermedad concreta, queréis tener referencia de dónde está la asociación, ahí podéis encontrar mucha información, ¿vale? Y en las guías de las asociaciones tienen muchísimas guías clínicas de apoyo, guías para pacientes y familiares, guías para la intervención y el apoyo, guías asistenciales, guías profesionales, que realmente las asociaciones son los verdaderos expertos, las familias son verdaderos expertos de estas enfermedades y de lo que necesitan. De un poco de estos retos, ¿no? Y del momento en que estamos ahora y de este plan integral nace la necesidad de centros y unidades de referencia, lo que se llaman CESURES, ¿vale? Estos centros lo que tienen como objetivo es la atención integral, esto que tanto estamos luchando, ¿no? De momento, bueno, hay ya algún proyecto de centro de referencia en algunos de grupos de patologías, pero nos queda muchísimo por hacer, mucho por caminar, ¿no? Pero ya es un comienzo, ¿no? Y el hecho de que ya haya algún ejemplo de CESUR es un comienzo en la mejora de esta atención. Y aquí entramos nosotros, en la parte del impacto emocional, del impacto psíquico, ¿no? De lo que conlleva pues, un proyecto de vida que tiene que convivir con una enfermedad poco frecuente, ¿no? Y con la complejidad de todos estos aspectos y necesidades que detectamos y que ellos detectan cada día, ¿no? Una de las reivindicaciones del movimiento asociativo es la atención psicológica, es una reivindicación ya histórica, ¿no? La atención psicosocial, psicológica, el apoyo y asesoramiento durante el diagnóstico, en el proceso de la enfermedad, durante el consejo genético, ¿vale? Eso es algo que bueno, entra dentro yo creo que aquí de este marco, ¿no? Y que es muy importante dejarlo presente, ¿no? Que de verdad es una reivindicación que tienen y que llevan años reivindicando, que es importante que también el sistema de la atención sanitaria, de la atención asistencial, tenga una intervención especializada desde el ámbito de la psicología. ¿Para qué? Para minimizar el impacto que conlleva el diagnóstico, ¿no? Y es la desesperanza también de la desinformación, también durante el peregrinaje, no solo durante el diagnóstico, sino durante el peregrinaje de esa búsqueda de diagnóstico. Facilitar procesos de cambio y lo que conlleva convivir con una enfermedad crónica. Y reducir el riesgo también, la prevención, muy importante, reducir el riesgo de consecuencias más psicopatológicas, más complejas. Reducir la experiencia del sufrimiento, reducir las alteraciones emocionales, comportamentales, mejorar la vida de las familias también, como del cuidador, la figura del cuidador tan importante, la figura de los hermanos, tan clave también en este convivir con la enfermedad. La adherencia al tratamiento, ese es un trabajo que es muy también del profesional de la psicología, ¿no? Que la persona tenga el refuerzo, ¿no? y un poco la motivación y no llegue a la desesperanza para adherirse a tratamientos, aunque muchas veces no sean lo que esperaríamos cualquiera teniendo una enfermedad, ¿no? Fortalecer la autonomía, empoderar a la persona, darle las capacidades, las estrategias para que tome sus propias decisiones. Promover relaciones sociales, el apoyo mutuo, que tan importante, el intercambio de experiencias. Favorecer la comunicación de la familia, del sistema familiar. Impulsar fortalezas personales. Pautas para el manejo del estrés, de la ansiedad, que conlleva muchas veces el que la enfermedad es crónica y tienen que pasar muchas veces por los mismos retos de la enfermedad, ¿no? Y por los mismos afrontamientos y eso conlleva también un estrés y un desgaste, ¿no? Y poder darles un refuerzo en ese camino. Y ajustar expectativas también, ¿no? Apoyar en ese ajuste. Esto es algo que yo creo que todos los profesionales del ámbito de sociosanitario y del ámbito psicosocial tenemos mucho que hacer, pero que ya el movimiento asociativo está haciendo, como un soporte social
como un soporte social valiosísimo para todas las personas, ¿no? Que realmente ya está previniendo y está minimizando el impacto, el aislamiento, está fomentando la inclusión de las personas, está mejorando los estados de ánimo porque al final ya no soy el único, ya no estoy aislado, ¿no? Tengo a muchas personas conmigo, que caminan conmigo, y eso es clave, la participación, la fuerza de la transformación que es el movimiento asociativo. Proporciona comunicación, proporciona información. Hay un intercambio de estrategias, hay un intercambio de cómo manejo diferentes cosas que me van ocurriendo, que a otros ya le han ocurrido y que ellos me pueden dar información de cómo es mejor afrontarlo. Disminuye el riesgo también de un empeoramiento psicológico también por la convivencia de la enfermedad. Nos hace más responsables, nos empodera, ¿no? Porque al final nos damos cuenta de lo importante que es nuestro propio cuidado y el cuidado de los otros, pero también el nuestro, tanto si yo convivo con la enfermedad como si soy cuidador de una persona que convive con ello, ¿no? Y bueno, nos entrena en la cooperación y en el aprovechamiento de los recursos. Las personas que están en las asociaciones, en todo este movimiento, están en continuo compartir, ¿no? Comparten recursos, se coordinan. Aquí también tenemos que entrar todos, ¿no? Los expertos, las instituciones, las sociedades, los colegios, la sociedad en general, entrar para coordinarnos en la información y para dar la mejor asistencia, ¿no? Asistencia que ellos ya están promoviendo desde el movimiento asociativo, ¿no? Desde servicios de información y orientación, servicios de psicología, de asesoría jurídica, de acceso a recursos sanitarios, de promoción de redes de personas, de orientación de casos sin diagnóstico, muy importante también, de formación, de ocio inclusivo y de respiro familiar, de odontología, de talleres de apoyo y de grupos de ayuda mutua, de asesorías médicas, de asesoría genética, de tratamientos paliativos, fisioterapia, logopedia, rehabilitación, sistemas de respiro familiar, servicios de ocio y tiempo libre, talleres para la salud. Todo esto son terapias y servicios complementarios que las asociaciones necesitan y que ya ellos están impulsando de una forma u otra. Imaginaros si el movimiento asociativo no existiera, ¿no? No tendrían tampoco todas estas terapias y servicios complementarios, ¿no? Por eso es tan importante darles apoyo y por eso es tan importante también desde las instituciones dar apoyo a que esto sea una realidad para todos. La coordinación, aquí, bueno, pues agradeceros por estar aquí, ¿no? Gracias a estos espacios, vosotros también sois parte de esta coordinación y de esta transmisión de la información. Ahora podéis, de alguna forma, llevar a vuestros entornos toda esta información, que es pequeñita, pero que ya teniendo esta base podéis ir ampliando y transformando todos poco a poco la sociedad, ¿no? Para que realmente para todas las personas la inclusión sea real. Desde la unión que el movimiento asociativo ya ha llevado a cabo, que son un ejemplo para todos. Muchas gracias. Bueno. Pues damos paso ahora a la ponencia de Diana Bassermanas Brouwer, psicóloga directora de Psicotourette, psicóloga de la Asociación Andaluza de Pacientes con Síndrome de Tourette y Trastornos Asociados y del Servicio de Psicología Domiciliaria de Adela Madrid. Además, Diana pues, es coordinadora del GEN. Y ella nos va a hacer la ponencia Aspectos psicológicos en la vivencia y tratamiento de las enfermedades respiratorias minoritarias. Pues nada, con ella os dejo. Bueno, para no variar. No, es esta. Ya. Gracias. Bueno, gracias. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días a todas, a todos. Muchísimas gracias por estar aquí compartiendo esta jornada.
como han dicho mis compañeras, Carmen e Irene. Muchas gracias al Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid por permitirnos organizar esta jornada, a nuestras compañeras y compañeros del GEN y, por supuesto, a todos los representantes de asociaciones que están hoy aquí, tanto de manera presencial como los que están del otro lado, gracias a este trabajo de la videoconferencia. Y, por supuesto, muchísimas gracias a la Asociación SILSEM y a estos magníficos intérpretes que hacen posible que desde estas jornadas pues sigamos trabajando para eliminar barreras, en este caso la eliminación de las barreras auditivas. Bueno, voy a hablar hoy sobre los aspectos psicológicos que ya ha empezado a reseñar también mi compañera Carmen en la vivencia y en el tratamiento de las enfermedades respiratorias minoritarias. Y antes de empezar, pues os voy a pedir que me dejéis respirar un momento. Ha sido un día de estrés, venir corriendo, el metro, Madrid, y seguramente que todos vosotros también tenéis necesidad de respirar un segundito. Aquí los psicólogos que somos tan expertos en técnicas respiratorias, esa respiración que es tan importante, que es lo primero que hacemos al nacer cuando nos dan una palmadita en las nalgas, no por sadismo, sino para que conectemos nuestros pulmones y empecemos a respirar desde ahí hasta el último momentito de nuestra vida donde damos el último suspiro. Si hacemos la cuenta, me decía el otro día el doctor de la Serna, 14 respiraciones por minuto, ¿verdad, doctor? Más o menos, calculamos cuántas son. ¿Cuántas veces respiramos en el día y cuántas veces las emociones son acompañadas por la respiración? Por tanto, respirar tranquilos, qué importante. Gracias. Muy bien. Gracias. Pero ¿qué pasa cuando el respirar tranquilos? Uy, yo no sé qué pasa con esto hoy. Alejandra, yo soy Vilma Picapiedras con todo lo que sea. A ver. Esto no lo traduzcas en lengua de signos, por favor. ¿Qué pasa cuando el respirar tranquilos en realidad va acompañado de situaciones como estas? Cuando el respirar no va asociado a un elemento vital, sino que va asociado a dificultades, algo que nos recuerda que la respiración no es solamente un hecho vital, sino una situación que compromete gravemente nuestra vida, que va asociado a momentos de angustia, de desesperación. Pues eso es esas dificultades para poder respirar y para que la respiración deje de ser o sea muy difícil que sea un acompañante de la vida, es lo que le pasa a muchas personas afectadas por las enfermedades respiratorias minoritarias que vamos a presentar, como unas 180 neumopatías crónicas minoritarias, como ha dicho mi compañera, con una prevalencia de menos de 5 cada 10.000 personas. Son el 3% de las enfermedades raras o minoritarias en general, afectan la función respiratoria de una manera muy grave, pero también afectan otros órganos, muchas de ellas, como el hígado, como el sistema neuromuscular, porque pueden ser el síntoma clave o asociadas a otras patologías muy graves. La gran mayoría de ellas tiene como destino final, no de curación, pero sí como de posibilidad para continuar con la vida, algo tan tremendo como es someterse a un trasplante pulmonar. Muchas de ellas, como veremos, se generan en la infancia y, por supuesto, son fuente de discapacidad, de limitación, de sufrimiento, de deterioro en la calidad de vida y van asociadas a morbilidad y mortalidad. En el año 2012, la Sociedad Española de Neumología lo dedicó justamente a estas enfermedades respiratorias minoritarias, que vamos a nombrar algunas de ellas, como el déficit alfa antitripsina, la esclerosis lateral amiotrófica, la fibrosis pulmonar idiopática, la fibrosis quística, la hipertensión pulmonar, la esteocitosis pulmonar, la linfangioleumiomatosis, la sarcoidosis, la granulomatosis de Wegener. No vamos a detenernos desde un punto de vista médico a hablar de todas ellas hoy, sino que de alguna manera vamos a hacer justamente un perfil de las necesidades y las situaciones psicológicas. Aquí vemos las prevalencias de ellas y nosotros sabemos que justamente por el trabajo que tenemos cotidianamente, muchas de nosotros con estos pacientes a través de asociaciones o de nuestras consultas,
realmente provocan, como se ha dicho recién, una gran desesperanza, una gran indefensión, tratamientos complejos, caros, muy intrusivos y, por supuesto, gran desconocimiento por parte del entorno social y muy poco, lamentablemente, apoyo institucional. En el año 2013, que fue el año de las enfermedades raras, el Congreso de la CEPAR, la Sociedad Española de Neumología, que lo hace todos los años, dedicó un espacio a estas enfermedades respiratorias minoritarias, donde tuve la suerte de volver a coincidir con compañeras de la Sociedad de Linfangioliomyomatosis que hoy están. Me invitaron a dar una charla sobre eso y realmente pudimos comprobar, realmente con bastante perplejidad, que a pesar de ser el congreso número 46, era la primera vez que invitaban a un psicólogo a hablar de estos temas. Y luego se dieron cuenta de que, jolines, que hacíamos un poquitito de falta, porque entre otras cosas se hablaba nada más y nada menos de cosas tan graves, no solamente el día a día, sino como los trasplantes de pulmón, de las cuales luego nos hablará estupendamente Raquel, que la mitad de los trasplantes pulmonares se destinan a estas patologías y que además de toda la angustia que conlleva estar en una lista de espera para un trasplante pulmonar y por supuesto aceptar, adherirse a que a uno se lo practiquen, luego la angustia de sobrevivir, lo difícil que es sobrevivir y no tener complicaciones en el primer año, en los primeros 5 años, y que si bien la mayoría de los casos afortunadamente actualmente pues sobreviven y tienen una mejor calidad de vida y de salud, en este congreso se vio claramente el gran estado de ansiedad, de angustia, de estrés con el que llegan los pacientes a esta situación y a otras cotidianas que tienen que enfrentar. Y si nosotros como psicólogos recordamos el eje hipotálamo, hipoficiario, medular que estudiamos siempre en la facultad, que se activa y se deteriora en situaciones de estrés, ¿en qué situación llega el sistema inmunológico de estas personas cuando entran y salen del quirófano si no se cuidan aspectos psicológicos, si no se les ayuda a afrontarlo? Todo esto nos lleva a pensar que en estas patologías es muy importante, como en muchas otras, un enfoque biopsicosocial, donde además de tener en cuenta los factores de vulnerabilidad biológica que predisponen a que estas patologías aparezcan, muchas de ellas sin saber siquiera por qué van a aparecer, van acompañadas de una gran carga de lo que las personas sienten, piensan y hacen a la hora de vivir y convivir con ellas, los hábitos que puedan desarrollar, ya sea para cuidarse y vivir mejor o, por el contrario, para no emprender ese camino de sobrevivencia y recuperación. Y, por supuesto, muy importante, como bien ha señalado Carmen, las respuestas, los factores sociales, las respuestas del medio sociofamiliar, del sistema sociosanitario, del sistema escolar, que puede ser un factor que acompañe y ayude, o puede ser un factor que, como muchas veces decimos, trabaje a favor de la patología, saboteando de alguna manera este proceso. Por la experiencia que tenemos de trato con los pacientes casi cotidiano, lo que nos refieren es que lamentablemente estos factores cuando interactúan lo hacen de una manera que acaban cerrando al paciente en una especie de círculo vicioso. Las cosas van jugando en su contra, aumentan los síntomas, aumenta la angustia y disminuye el apoyo. Sabemos que actualmente y afortunadamente hay muchas investigaciones que se están desarrollando, muchos proyectos para encontrar curas, para encontrar tratamientos, para encontrar la etiología de estas patologías, pero lo que los pacientes nos refieren es qué pasa en el día a día, lo que nosotros damos a llamar, o al menos yo he dado a llamar, la gestión del mientras tanto, porque mientras tanto hay que vivir, mientras tanto hay que sobrellevar lo que nos está pasando de la mejor manera posible. Y es lo que nos hace pensar justamente en esos factores psicosociales tan importantes como los médicos, como los quirúrgicos, como los farmacológicos, para soportar mejor esto. Dentro de los factores psicosociales, recordar lo que ha dicho recién Carmen, personas que tardan 5 o 10 años para encontrar por qué están viviendo con esta problemática a cuestas, por qué tienen estas dificultades para respirar, y que, bueno, a veces tienen la suerte de dar con el Dr. House, que apenas nos mira a los ojos y no nos dice que es lupus,
nos puede decir que es la granulomatosis de Wegener muy rápidamente. Pero los que vimos la serie sabemos que lo dice muy rápidamente, pero lo dice muy mal, es muy borde. Entonces, no siempre es cuestión de que nos den el diagnóstico rápido, sino también que nos los den bien, con calidad, con calidez, con humanidad. Y lamentablemente estas cosas no siempre ocurren. Cuando llega el diagnóstico de esta patología, adelante, Fuencisla, gracias por venir. Cuando llega el diagnóstico de estas patologías, en lugar de ser una solución, una apertura, un alivio, se transforma en un factor más de angustia, preguntando, ¿y ahora que me han soltado este palabra, este nombre del síndrome, qué voy a hacer? Y es cuando hay que empezar a tener en cuenta las fases de la enfermedad, las fases psicológicas, con las que el paciente tiene que vivir tanto y se van a realizar o a desarrollar tanto en el paciente como en la familia. Como cita la doctora Kubler-Ross en las fases del duelo, estas son las fases por las que nuestros pacientes sin solución de continuidad nos podemos encontrar. Y si no conocemos, si no entendemos esto, nos va a resultar muy difícil ayudarlos. Y saber que, repito, que no solo le va a pasar al paciente, sino al enfermo. ¿Y por qué coincide con las fases del duelo? Porque hay un duelo muy grande aquí. Es que tengo que despedirme, tengo que hacer un duelo de algo tan importante como mi capacidad para respirar con normalidad, como las limitaciones del proyecto de vida que un niño, un adulto o una joven mujer con estas problemáticas tiene que deshacer, incluso con la posibilidad de que siga viva. Entonces aparecen momentos de incertidumbre, de confusión, de aturdición, de negación. Esto no me está pasando a mí, esto no le está pasando a mi ser querido, de ninguna manera. Y bueno, con eso tenemos que trabajar, hacerle entrar suavemente en esa realidad. Momentos de ira, de rabia, que puede introyectarse, proyectarse del paciente contra sí mismo y autosabotearse, o puede proyectarse contra el sistema sanitario o las asociaciones que les quieren ayudar, y de alguna manera ser muy difícil que la ayuda llegue. Por supuesto, tristeza, culpa, indefensión, depresión, hasta ir entrando poco a poco en etapas de aceptación, que no es resignación. La resignación es una visión pasiva. La aceptación es, esto ha pasado, esto ha ocurrido, no es culpa de nadie, y a partir de aquí, ¿qué puedo hacer? ¿Qué podemos hacer para estar, o para que esta persona, o para que mi ser querido esté mejor? Y esto va a ocurrir muchas veces a lo largo de la evolución de la enfermedad. Por supuesto, la enfermedad, como bien ha mencionado Carmen, es una fuente de estrés permanente. Si Lazarus y Folman, en sus teorías interactivas, nos dicen que estrés es lo que nos pasa cuando estamos en una situación que supera nuestros recursos, nuestra capacidad para afrontarlo, qué estresante es vivir cuando comprobamos cotidianamente que mi capacidad, mis recursos para respirar no son los suficientes. Madre mía, si esto no es una situación de estrés, que nos cuenten otra, lógicamente con amenaza, con peligro. Es importante destacar que las enfermedades respiratorias minoritarias son además un factor de riesgo para que ante el estrés precipita la aparición de síntomas. Si cuando estamos nerviosos, ansiosos, respiramos mal, respiramos peor, imaginaros respirar mal en una persona que ya no puede respirar adecuadamente o no puede respirar bien. Y además, por otra parte, la misma sintomatología, las mismas dificultades que conllevan estas enfermedades respiratorias minoritarias, y por otro lado el peregrinaje, las dificultades para poder sobrellevarlas, son por sí mismas estresores crónicos, cotidianos, tremendos, que aumentan las problemáticas y, por supuesto, hacen tragar tremendas dosis de cortisol y deterioran el sistema inmunológico y agravan, por supuesto, la situación de la persona. Como profesionales que trabajemos en las fuentes de apoyo social, como representantes de asociaciones, hemos de saber, hay investigaciones que lo demuestran, la importancia de que la persona y su entorno perciban apoyo social, no cualquier apoyo social. El apoyo social percibido es el que realmente sirve para superar el estrés como un antídoto, como un bálsamo, tanto el directo que da la familia, los cuidadores, los amigos, como el indirecto que damos a través de las instituciones sanitarias, escolares, las asociaciones, los servicios comunitarios, con lo cual es algo más que hacer una buena acción.
es trabajar a favor de la salud. Es muy importante en ese apoyo social, por supuesto, lo que mis compañeros, colegas que estéis hoy aquí, los psicólogos y los médicos conocéis muy bien, la escucha activa, la escucha empática, entender al paciente desde su realidad, desde cómo se expresa, pero puedo deciros que cuando trabajamos con estas patologías, nos encontramos con pacientes donde la comunicación se ve muy dificultada, ya no solo por las situaciones que tienen de falta de confianza en sí mismos e incluso en el profesional que tienen delante. Ya han tenido demasiados y están bastante aburridos de vernos desfilar a psicólogos, médicos y tener la amabilidad de contarnos su vida. Temor a ser rechazados, necesidad de aprobación, que eso podemos encontrarlo en muchas problemáticas. Pero aquí nos vamos a encontrar con que los pacientes tienen dificultades y limitaciones físicas, según cual sea la patología, para poder hablar. Muchos de ellos, como este de la foto, que es un querido paciente, Juan Antonio, con el que hacíamos terapia domiciliaria de una manera, como veréis, totalmente heterodoxa, y sin embargo servía, tienen que convivir con traqueostomías, con disartrias, como personas que tienen ataxias y no pueden, ataxias de Friedrich, que no pueden comunicarse bien, o las vulvares, donde tienen que aprender a usar con mucho esfuerzo medios de comunicación alternativa. Y nosotros también tenemos que aprender a entenderlos y a tener una gran paciencia. Esto es una reflexión muy importante por ese esfuerzo que hacen nuestros pacientes por aprender a usar estos medios informáticos y también para que nosotros tengamos en cuenta la importancia que pueden tener de alguna manera para esa gestión del mientras tanto, del cómo vivimos, de la calidad de vida y teniendo en cuenta la época y la cultura en la que nos estamos moviendo, pleno siglo XXI, proporcionar y poner al alcance de estos pacientes y por supuesto también de otros las nuevas tecnologías, las MHealth, los móviles potentes y estupendos que tenemos al servicio de la salud. Conectados con aplicaciones sofisticadas, pero muy bien hechas, no solamente para que puedan estar conectados e interactuar con otros pacientes, con sus médicos, que podamos llegar a preguntarles cómo están sin que tengan que hacer tanta cola, tanto estrés, tanto en hospitales, tenerlo en la casa, sino también poder constatar constantes vitales tan importantes como los niveles de saturación de oxígeno, tener un feedback y poder informarlo rápidamente a su médico. Como decía Carmen recién, la importancia con estas nuevas tecnologías que deberían estar al alcance para esa gestión del mientras tanto de nuestros pacientes para facilitar su vida, su calidad y también para salvar vidas. Lo dejo como una reflexión importante a tener en cuenta. Dentro de este enfoque terapéutico interdisciplinar de las enfermedades respiratorias minoritarias, por supuesto, entramos todos y también los psicólogos. Dentro de la bibliografía que Carmen comentó, invitaros a descargar esta guía de apoyo psicológico para enfermedades raras que hizo FER con colaboración de varios compañeros del grupo de enfermedades neurodegenerativas y raras que participamos, que está muy bien y que complementa las muchas que hay de las asociaciones muy buenas, y recordar que los psicólogos no solamente estamos en el área clínica, que por supuesto es importante, nuestras consultas, las asociaciones con las que colaboramos, los servicios sanitarios de manera individual, grupal, domiciliaria, a distancia, sino que también es muy importante el papel de los psicólogos en el ámbito educativo. Hay niños con estas patologías que van a colegios, hay jóvenes que van a universidades, y hay que adaptar situaciones, luego eso se explicará mejor en siguientes ponencias, por supuesto dando formación, como estamos intentando llegar aquí, y por supuesto en el área social, en el área de la empresa, adaptando puestos de trabajo, adaptando el régimen de asistencia, tienen que ir a muchos tratamientos y hay un absentismo considerable, valorando la dependencia, la discapacidad, por programas de intervención comunitaria y por supuesto en investigación. ¿Y qué tenemos que tener en cuenta? Por supuesto, estos factores psicológicos que hemos hablado, que hemos comentado tanto. Las respuestas emocionales, cognitivas y conductuales asociadas a esas fases de la enfermedad
que he comentado anteriormente y que son motivo de abordaje y de apoyo psicológico para poder superarlas adecuadamente y contribuir a que las otras, las positivas, se desarrollen, florezcan y se mantengan. Y por supuesto, detectar, prevenir y tratar psicopatologías asociadas al espectro de las enfermedades raras en general y de estas en particular. Es clarísimo y es evidente que nuestros pacientes con estas problemáticas tienen severos y graves trastornos de ansiedad, en muchas de sus formas, agorafobias, ansiedad social, ansiedad anticipatoria, obsesiones por el desequilibrio de la neurotransmisión y también por la vivencia cotidiana. Por supuesto, trastornos del estado de ánimo, depresión en distintas formas, disforias, alteraciones de autoestima, problemas cognitivos, problemas atencionales, problemas psicosomáticos. Evidentemente, todas estas cosas tenemos que trabajarlas y para eso, evidentemente, los objetivos de intervención, que no los volveré a comentar porque de alguna manera coinciden plenamente con los que ha comentado recién Carmen, pues tratar de que todas estas problemáticas que coexisten y se desarrollan a lo largo del ciclo vital, recordemos que son enfermedades crónicas, que irrumpan cuando irrumpan, van a acompañar la vida del paciente, pues ir abordándolas, ir tratándolas y que la persona desarrolle recursos psíquicos para afrontar todas estas dificultades que estamos viendo aquí. Por supuesto, tendremos que ver para valorar esto distintos niveles de intervención. ¿Qué os parece? En este caso, ¿habrá sido necesario trabajar con Juan Antonio o trabajar con su esposa? ¿Qué pensáis? Bueno, pues ha sido necesario trabajar con los dos y luego veréis también a sus hijos, con todos. Evidentemente, el entorno sociofamiliar se ve muy afectado, los cuidadores principales, algo que no hay que perder de vista y tenemos que tener en cuenta, antes de diseñar una intervención, las características del entorno y a partir de ahí hacer, como ya sabemos todos desde nuestros paradigmas, hacer una acogida desde el ámbito sanitario que trabajemos, recibir a ese paciente de una manera muy especial, establecer una adecuada alianza terapéutica y no descuidar la fase de evaluación. El hecho de que sean pacientes que no vengan a la consulta por problemas psicológicos en sí, sino que vengan remitidos o con lo psicológico asociado a una enfermedad rara, no significa que no podamos o no tengamos que pasar muchas veces una batería, unos test para verdaderamente constatar, valorar esos estados de depresión, ansiedad, trastornos comórbidos que he comentado, basándonos también en los informes que nos den, para que el paciente y el entorno se haga consciente, para pasarle esa información a los médicos que lo tratan y que lo tengan en cuenta y para poder diseñar nosotros un programa de intervención que se desarrollará en distintas fases, con las técnicas y el paradigma con el que cada uno de los psicólogos nos manejemos. Yo trabajo con un paradigma cognitivo-conductual, pero la verdad que he aprendido a ser lo más ecléctica posible, lo más creativos posibles. Aquí lo único rígido, lo único inflexible, lo único que no puede cambiar es la enfermedad. Lo demás, los demás, tenemos que ser muy flexibles, muy creativos, muy tolerantes, para que se pueda desarrollar un abordaje terapéutico de esto y, por supuesto, sean los paradigmas que sean, no olvidar la perspectiva humanística de Roger, de Maslow, con la aceptación incondicional del paciente. Quiero también dejar como sugerencia y recordar que trabajemos con el paradigma que trabajemos, es muy importante una fase psicoeducativa que también los psicólogos podemos y debemos trabajar con nuestros pacientes, que es nada más ni nada menos que transmitir a partir de lo que el paciente informa, recoger todo lo que el paciente, su entorno nos da, su entorno médico incluso, para darle una información, no cualquier información, sino una información que le permita al paciente entender qué le pasa, a la familia entender qué le pasa, qué me pasa, qué le pasa, y a partir de ahí poder modificar creencias, expectativas, actitudes y hábitos a favor de una actitud más saludable y un mejor afrontamiento de la enfermedad. Y esta foto es muy entrañable, es muy simpática, es de una niña
con una enfermedad respiratoria minoritaria, y fijaros si es importante que el entorno sociofamiliar entienda qué le pasa, que el que lleva su bombona de oxígeno es el perrito que la acompaña. Para los que somos perrófilos, perrunos, sabemos que los perros son muy importantes, y en este caso hasta el perro ha entendido que esta niña tiene una necesidad particular y tiene que acompañarla llevando su bombona. Modificar cosas. Y, por supuesto, entender que la terapia psicológica no es, ni tenemos que verla como incompatible con otras áreas de la medicina o de las intervenciones sociosanitarias. Por el contrario, nosotros debemos estar en contacto, en comunicación con el paciente, con el equipo interdisciplinar, logopedas, fisios, médicos, neumólogos, neurólogos, terapeutas ocupacionales, voluntarios, familias, terapias alternativas y, por supuesto, favorecer la adherencia al tratamiento, desde el tratamiento farmacológico hasta, como decía al principio, animarse a entrar a un quirófano para someterse nada más y nada menos que a un trasplante de pulmón. Por supuesto, para eso va a ser muy importante, detectar las situaciones del riesgo para el paciente y para los familiares. En ese sentido, recordar que cuando aumenta la sintomatología de la enfermedad, va a haber una correlación con un aumento de síntomas, de aspectos psicológicos adversos, y también que cuando aparecen situaciones de aislamiento o aparecen más síntomas psicológicos, se sobrellevará peor la enfermedad. ¿De acuerdo? Y en ese sentido tenemos que pensar en los objetivos que trabajaremos con el medio familiar. Ahí tenemos la familia de Juan Antonio en pleno. Y para todo este tema, tomar decisiones. Recordad que a veces tenemos que acompañar al paciente y la familia en decisiones tan importantes y tan tremendas como la elaboración de un testamento vital, que hay que tener mucha fuerza para entenderlo, emprenderlo y realizarlo, y a veces puede llegar a ser altamente necesario. Estamos hablando de cosas muy serias y de las muchas cosas que hay que abordar, como en otras patologías, con las familias o como en otras problemáticas. Muy importante, evitar, que se da mucho en enfermedades raras, la claudicación familiar, que es cuando la familia ya, después de haberse brindado mucho, se quema, se satura, entre otras cosas, por las grandes dificultades de los medios institucionales, los medios sociales, y claudica, y a veces deja al paciente en una situación de soledad tremenda, y la conspiración del silencio, que es cuando la familia o el paciente no quieren hablar de lo que ocurre, no quieren contarlo, y eso hace muy difícil que las ayudas y los apoyos lleguen. Y por último, decir que nosotros tenemos que pensar que nuestras consultas de psicología y también las especialidades que sean, pero de psicología estamos hablando hoy, tienen que ser consultas de puertas abiertas. El paciente se va y viene, a veces le damos de alta y a veces se cansa y a veces tiene tantas cosas que ya siente que puede marchar solo y está muy bien. Y en otros momentos va a volver. Y lo ideal, como lo que nos gusta a todos cuando volvemos, incluso al dentista o a donde sea, lo ideal es que no se encuentre con nadie que le regañe. Lo digo porque muchas veces no lo hacemos bien y le echamos una bronca o un discurso de ¿por qué tanto tiempo no has venido? Fíjate cómo estás ahora. Eso creo que no procede. Nadie lo ha pasado peor que él o peor que ella o peor que el familiar. Recibirlo con las puertas abiertas, recibirlos con una sonrisa, mostrarnos dispuestos, porque justamente van a tener que volver, ya sea para prepararse para épocas, momentos difíciles, cuando hay empeoramientos de la enfermedad, cuando hay que enfrentarse a trasplantes, a intervenciones, pero también van a volver por cosas muy gratas, que hay que prepararse. Tienen que entrar a la universidad, tienen que avanzar, tienen que casarse, tienen que tener hijos, y en eso también va a ser muy importante acompañarlos para normalizar en situaciones que son complejas, que no son frecuentes, que puedan hacer su proyecto de vida. Pues nada más, siento haberme extendido un poco y haberle dado prisa a nuestros atentos intérpretes de lengua de signos, despedirnos con esta frase que compartimos con todos nuestros compañeros del GEN, que por eso estamos aquí, tratar de encarnar el cambio que queremos ver en el mundo, y el recuerdo a un paciente muy querido, Juanjo Salguero, que gracias a su gran empuje, a su gran fuerza, con una grave enfermedad respiratoria minoritaria y con el valioso trabajo de su equipo interdisciplinar, pues tuvo una vida digna, con calidad, con afecto, pues hasta el final, hasta un dignísimo final. Muchísimas gracias, y estos son los
teléfonos o los contactos para que los mantengamos a través del Colegio de Psicólogos y con vosotros en contacto. Muchas gracias. Bueno, una cosa, vamos a hacer ahora una pausita de unos 15 minutitos y os invito que podéis tomar un café, pero yo sugeriría que lo que vais a gastar en el café, total, no pasa nada, lo podemos mirar, darnos una vueltita, como dijo Irene antes, por la mesa donde hay cosas tan bonitas y tan expuestas y tan importantes, que además de ser fantásticas, como el libro Raras pero Interesantes y los magníficos trabajos que hacen los compañeros de la Fundación contra la Hipertensión Pulmonar, lo que se recaude es para ayudar a estas asociaciones, que ya sabemos que siempre, lamentablemente, las asociaciones pues no vamos muy bollantes de fondos. Así que bueno, en 15 minutitos volvemos con la segunda parte. Gracias.